Buenos días, qué bueno es verlos a todos. Hoy es un gran reto porque vamos a hablar de Hechos 2 y vamos a tratar de cubrir 47 versículos. Pues para mí es un gran reto porque pues es bastante material, pero pues el Señor ha provisto y me ha mostrado pues cómo poder llevarlos a esto. Bueno, mal que el Señor ha dado tiempo y pues en las siguientes 3 horas vamos a tratar de cubrir los 47 versículos. Amén, ¿cierto? Un amén, por lo menos uno, mis hermanos. No, mentiras. Vamos a hacerlo en 40 minutos. Hasta voy a poner un cronómetro para que me pite cuando ya esté pasado de tiempo. Bueno, ¿a quién no le gustan los nacimientos? A todos, ¿cierto? Y pues hoy vamos a hablar del nacimiento de la iglesia. Hoy vamos a hablar de esta maravilla que el Señor determinó desde antes de la creación del mundo, porque de la iglesia no se hablaba en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento y nunca se habló de iglesia. Los apóstoles no sabían de la iglesia. Hasta Hechos 2 se empieza a nombrar iglesia. El Señor la nombra en Mateo 16 y es un versículo que todas las mañanas digo, ese es el versículo con el que yo me levanto y el cual creo y por el cual oro, donde dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que debemos orar nosotros, que el Señor edifique esta iglesia. Y en esta predicación vamos a mirar cómo el Señor lo hace. Pero para poder entender esto necesitamos hablar de una cosa teológica. Entonces vamos a empezar con lo difícil para ir a lo más fácil. Vamos a hablar un poquito de teología. Vamos a hablar del reino y voy a explicarlo de la manera más sencilla posible. Dios es soberano, ¿cierto? Amén. Dios gobierna sobre toda la creación, sobre toda la tierra, pero Él designó poner mediadores para gobernar en la tierra. El primer mediador fue Adán. Dios le dijo a Adán: toma esta tierra, sojúzgala, trabaja en ella y me das cuenta de esto. Adán pecó. Después vino el gobierno humano, que es lo que llamamos dispensaciones. Vino Abraham, vinieron los reyes, vino David, vino Salomón, toda esta situación vino. Y después el Señor mandó a su propio Hijo, a quien había determinado que iba a ser el rey sobre la tierra, el que iba a ser el salvador de este pueblo. El Señor lo mandó y Él anduvo entre nosotros, como dice Juan. Pero ¿qué pasó con este rey? El pueblo judío que dijo: no lo queremos. Él lo rechazaron. Entonces el Señor amplió su evangelio a los gentiles y el Señor ascendió, murió en la cruz, fue crucificado, ascendió, y entonces ahí queda una incertidumbre. ¿Qué va a pasar entre la primera y la segunda venida de Cristo? Que es el momento en que estamos nosotros. ¿Quién reina? ¿Quién gobierna? Pues ustedes dirán: pues Dios. Pues claro, pues Dios. Pero en esta tierra, ¿quién gobierna? No. Ese es, él tiene la potestad sobre la tierra. Pero en este momento, ¿quién gobierna esta tierra? ¿Quiénes somos? La iglesia, a través de Cristo que mora en nuestros corazones. Cristo vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Nosotros somos los mediadores, nosotros reinamos. Por eso la palabra nos dice que nos ha puesto en los lugares celestiales y nos ha sentado, como leía César en Efesios. Esto no se están dando solo. Dios mantiene el control de todo, pero ahora nosotros, la iglesia, somos los representantes de Cristo en la tierra. Ya entendiendo esto un poco, entendemos por qué los discípulos, cuando el Señor Jesús iba a ascender, preguntan: Señor, ¿te vas a restaurar el reino? Y el Señor dice: no les corresponde saber cuándo es, porque ellos no veían este espacio, ellos no veían la iglesia, ellos no veían esto, sino pensaban que la primera y la segunda venida de Cristo iban a ser simultáneas. ¿Qué es lo que estamos esperando todos nosotros? Que Cristo vuelva físicamente, pose sus pies en el monte de Jerusalén y comience a reinar. Y ese va a ser el reino milenial. ¿Listo? Ya no nos aburro más con teología. Eso era todo lo que tenía que decir, para que podamos entender la importancia de la iglesia, porque es un acontecimiento maravilloso, porque Dios, Cristo, el Espíritu Santo reina a través de nosotros, porque Él vive en nuestros corazones. A veces hablamos de cosas sencillas y no las entendemos. Decimos: el Espíritu Santo mora en nosotros. Sí, pero el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo les dará de lo mío. Cristo mismo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Listo? Partamos de ahí.
Como hemos estado viendo y nos ha estado explicando Sergio y César y... se me olvida el otro predicador. Eduardo. En Hechos 1 se prepara el nacimiento de la iglesia. En Hechos 2 la iglesia nace. En Hechos 1 estamos a la espera del Espíritu Santo. En Hechos 2 viene. En Hechos 1 los discípulos son equipados. En Hechos 2 los discípulos son capacitados. En Hechos 1 los discípulos son retenidos. En Hechos 2 son enviados. Por eso es tan importante este pasaje, porque en Hechos 2 se cumple esto que tenemos aquí. En Hechos 2 se cumple. Recibiremos poder y seremos testigos de Cristo a todas las naciones. Por eso es tan importante. Hechos 2 es un pasaje que rompe aguas. Es un pasaje que quiebra la historia redentora, porque entramos a la sexta dispensación. Para los que son teólogos, entramos a la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, dicen unos. Yo diría que es la dispensación de la iglesia, porque gracia siempre hubo. Desde siempre se han salvado a los hombres por gracia. Pero la iglesia es lo nuevo. Lo nuevo que tenemos ahora es esta iglesia que nace. Nace la época del Espíritu Santo, porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero en este nuevo pacto el Espíritu Santo está en nosotros, en todos ustedes los que han creído. Y los que no han creído, pues les tengo un mensaje más adelante. En el antiguo pacto se servía a Dios por temor a las consecuencias de la ley. Ustedes leen el Antiguo Testamento y Dios decía: si no hacen esto, maldición. Y si hacen esto, bendición. Vivían todos atemorizados ante la inminencia de un juicio. En el nuevo pacto servimos a Cristo por amor a su obra redentora. Entonces, si te cuesta servir, tienes que evaluar si estás amando a Cristo o si el amor de Cristo realmente está morando en tu corazón. Porque servicio es amor. En la soberanía de Dios, el Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesús ascendiera. Por eso en Hechos 1, el Señor asciende y los discípulos se quedan así, mirando al cielo a ver qué va a pasar. Y el ángel le dice: no miren tanto, porque este mismo Jesús va a volver otra vez. Nace la novia de Cristo, siendo Cristo el novio. Nosotros somos los pámpanos, siendo Cristo la vid. Nosotros somos el rebaño, siendo Cristo el buen pastor. Somos un edificio, siendo Cristo la piedra angular. Somos una familia de hijos adoptados. Somos un reino en misterio gobernado por el Hijo de Dios. Pero la metáfora que más me gusta de la iglesia es que somos un cuerpo, dice Pablo en Corintios. Somos un cuerpo. Y que cuando ustedes ven un cuerpo, ¿qué lo ven? Que está entero, ¿no? Pues un cuerpo entero. Ustedes no ven el cuerpo a pedazos, ni que se levanta primero la mano y después el pie, o que uno se levanta incompleto. No, somos un cuerpo y somos completos. Imagínense ustedes que esta es la iglesia, donde la cabeza es Cristo y todos nosotros somos las partes del cuerpo, donde necesitamos sentirnos atraídos hacia Cristo, y esa esencia que nos pega, ese pegue que tenemos, pues es el Espíritu Santo, el que nos hace que seamos unos y nos podemos amar unos por otros. Tenemos en nuestro cuerpo cosas que no nos gustan, ¿cierto? A veces salen juanetes, ¿cierto? Yo por lo menos tengo juanetes, mire. Se me sale, y por eso no puedo comprar zapatos muy delgados, porque pues mi mamá me dice que tenía pata indio, y efectivamente, mire, siempre lo rompo por aquí. Pero porque tengamos un juanete que es molesto, que no deja caminar bien, que hace que arda el cuerpo, asimismo en la iglesia también hay personas que son molestas. Tenemos hermanos que son difíciles, pero por eso van a dejar de ser del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Es la pregunta. Y es lo que debemos evaluarnos, porque a veces somos muy prontos para juzgar y muy prontos para decir: no, este man no debería ni estar aquí. Entonces esa es una invitación a que entendamos que somos uno y debemos amarnos como somos, así como amamos el juanete y le pagamos a la pedicurista para que le pegue el hija, a ver si se adelgaza y podemos poner los zapatos de tacón, mis queridas mujeres, y los hombres los zapatos de paño. Entonces a veces nos cuesta amar a los hermanos, pero todos somos uno, porque la cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos. ¿Listo, mis hermanos? Y me atrevería a decir que, así suene muy atrevido, así me digan que soy muy espiritual, pero yo pensaría que somos el cuerpo 2. ¿Y a qué me refiero con el cuerpo 2? El cuerpo 1 fue Cristo caminando en la tierra, y el cuerpo 2 somos nosotros. Cristo está encarnado en nosotros.
Por eso esta iglesia es tan importante. Por eso debemos amarla. Porque Cristo reina a través de nosotros. Y todos los veo como con cara de, uy, este man se le se chispoteó. Pero no, hermanos. El Espíritu Santo nos da de lo de Cristo. Teniendo en cuenta en esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 2, pensando en esto y ya aclarando algunas cosas. Vamos a Hechos 2, versículos 2, 1 al 47, que son los versículos para hoy. Parece demasiado, ¿no? Espero pues que César vaya a gastar almuerzo o hayan traído coca o porta, porque vamos un poquito tarde. Y lo vamos a dividir en 3 partes, para que anoten ahí. Primero el nacimiento, luego el propósito y luego el crecimiento. ¿Listo, hermanos? Nacimiento, propósito y crecimiento. ¿Listo? Entonces vamos a lo primero, el nacimiento, que son los versículos 1 al 13. Lo vamos a dividir del versículo 1 al 3, que es el versículo con el cual... versículos 1 al 3, que es el bautismo, por el cual nace la iglesia. Vamos a hablar de bautismo como lo más importante que sucede, así como cuando ustedes creen en Cristo, que pasan de estar en el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y no estoy hablando del bautismo en agua, ¿no? Porque si no estaría diciendo que todos los niños que bautizan aquí arriba pues son salvos. Estoy hablando del bautismo espiritual, de la posición de cuando creemos en Cristo que pasamos de muerte a vida. ¿Listo? Entonces vamos a leer para entrar en el propósito de esta predicación, que es mostrar cómo nació esta iglesia. En Hechos 1:5 el Señor promete el bautismo del Espíritu Santo y dice: Juan los bautizó con agua, pero dentro de pocos días serán bautizados por el Espíritu Santo. El Señor asciende 40 días después de su resurrección y 10 días después desciende el Espíritu Santo, o sea, son 50 días. Se cumplen las 2 promesas, el bautismo y la venida del Espíritu Santo a morar en ellos, en estos 3 versículos. Entonces los invito a que leamos. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre estos 3 versículos podríamos hacer muchas predicaciones. Podríamos hablar de lenguas, podríamos hablar de los pentecostales, podríamos hablar de los carismáticos, pero pues no es el interés mío hablar de esas cosas. Simplemente valga la pena decir que esto fue un acontecimiento que sucedió una sola vez y que solamente una vez pasó por necesidad de la iglesia y por el contexto judío que se movía allí. ¿Listo? No es común, no esperemos que cada vez que un creyente cree le aparezca una lengua de fuego acá en la cabeza, ni que suene el cielo, ni que pasen estas cosas. ¿Listos? Eso lo creen algunos grupos. Y estos versículos han sido muy polémicos y podemos hablar de muchas cosas sobre esto, pero pues hoy vamos a hablar de por qué fue necesario que pasaran todas estas cosas para el nacimiento de la iglesia. Porque deben entender ustedes que los que estaban allá no eran colombianos, sino eran judíos, que tenían un contexto religioso muy fuerte y muy arraigado. Ustedes se dan cuenta que ellos apedreaban a muchas personas por muchas cosas, ¿cierto? Al Señor Jesús lo condenaron porque dijeron que se creía que era Dios. Y así, sucesivamente ellos eran un pueblo muy, muy, muy religioso. Los versículos, vamos a ir subrayando palabras para que ustedes las tengan ahí en su Biblia subrayadas, y vamos a ir hablando de palabras para que nos rinda la predicación. En el versículo 1, algo que impactó mi corazón fue que todos estaban juntos. Dice, todos unánimes juntos. Después de 50 días todavía estaban juntos, hermanos. Y a nosotros nos cuesta estar acá 3 horas juntos. ¿No les parece increíble estos primeros cristianos 10 días juntos orando en una casa? Y no eran poquitos, eran más de 120 o de 120, dice la palabra de Dios. Y a veces nos cuesta estar aquí 2 horas y a las 11:30 ya estamos. ¿Será que ya van a acabar? Y ni hablemos de entre semana compartir un tiempo con los hermanos. Yo vivo muy angustiado por el tiempo de oración, veo que cada vez menos gente se une, y eso que sí es de la casa. No me imagino si tuviéramos que invitarlos aquí. Entonces pues les animo a que pasen tiempos con sus hermanos, así como estos hombres que duraron 50 días juntos. Es maravilloso cuando los hermanos están en paz.
Listo, primera parte, todos unánimes juntos. Vamos a hablar de Pentecostés, porque hace 15 días Eduardo dijo que el predicador que tuviera esto iba a hablar de Pentecostés, pues vamos a cumplir la promesa de Eduardo. Pentecostés significa 50, y es una fiesta muy particular, porque a los que les gustan las fiestas, es una fiesta judía, y es de las 3 fiestas más importantes. Si quieren ahondar un poquito más en esto, pueden leer Levítico 23. Yo simplemente voy a pasar por ellas para que ustedes entiendan cómo la palabra de Dios se cumple y cómo las profecías del Dios Santo se cumplen. No estamos delante de un Dios que no cumple sus promesas, sino un Dios que las cumple. ¿Listo? En Levítico 23 hay 3 fiestas. La primera es la fiesta de la Pascua, que esta es muy conocida, esta es de la que todos conozcamos, que es cuando ellos salen de la esclavitud egipcia y matan un cordero, pintan sus dinteles y el ángel de la muerte pasa y no los toca a ellos. Cristo es nuestra Pascua. Cristo nos ha salvado de la ira de Dios al morir en la cruz. Lo dice Pablo en Corintios 1, versículo se me perdió. Esperen un momentico. 1 Corintios 5:7, por favor. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo cumple esta primera fiesta al morir en la cruz y a ser sacrificado por cada uno de ustedes, de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo Dios cumple su palabra. La segunda fiesta es la fiesta de las primicias. ¿Qué sucedía el día siguiente al día de descanso? ¿Qué día era el día de descanso? ¿Quién sabe? El sábado. ¿Cuándo crucificaron a Cristo? El viernes, ¿no? El viernes. El sábado fue día de descanso. Y el domingo, que era la fiesta de las primicias, Cristo resucitó, cumpliendo así la palabra de Dios. Les voy a explicar un poco qué es la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era que usted... ¿Dónde está Camilo? Camilo, levante la mano. Su papá siembra maíz, ¿cierto? Usted siembra 10 hectáreas de maíz. ¿Qué hace su papá para saber si el maíz va a salir bueno? Recoge una muestra, ¿cierto? Más que Camilo de hermano, eso que hermano aquí. Entonces el papá de Camilo sale y va un man, mata por allá y coge un maíz, y otra mata por allá y coge otro maíz, y otra mata por acá y coge otro maíz. Y mira los maíces que recogió y dice: oiga, la cosecha va a estar buena porque el grano está grande, está bonito. Eso era lo que hacían ellos, y llevaban el trigo delante de los sacerdotes y alababan a Dios por estas primicias, porque ellos veían que Dios iba a ser bondadoso y iba a haber una buena cosecha. Eso es un ejemplo de Cristo resucitado, mis hermanos. Dice 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha sido resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es nuestra primicia. Cristo es el primer resucitado que todavía sigue vivo, y así mismo nos da una garantía de que todos nosotros resucitaremos. Esa fue la primicia, que Cristo es resucitado. ¿Listos? Y ahora vamos a nuestra fiesta en particular, que es la fiesta de las semanas o Pentecostés. Son 50 días después de la Pascua judía. En esta fiesta era muy particular. Aquí vamos a ver 2 cosas. La primera fiesta de primicias, como era, solo llevaban el trigo, ¿cierto? El grano puro. Eso representa a Cristo, puro, sin pecado. En esta fiesta en particular llevaban grano, pero lo molían y hacían unos panes, 2 hogazas de pan, y las horneaban y se las entregaban a los sacerdotes. ¿Qué puede significar esto para ustedes? Yo estoy investigando mucho y no quiero ser muy espiritual con todas estas cosas, pero yo veo aquí la iglesia junta, como un solo pan, porque ustedes ven el pan y todos están mezclados, ¿no? Así es la iglesia, una mezcla de muchas cosas. Entonces aquí vemos que Dios en esas 3 fiestas cumple la Pascua, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el nacimiento de la iglesia, que son estos panes que están allí formados. Y la primera fiesta no tenía levadura, pero estos panes tienen levadura. ¿Por qué tiene levadura? La levadura, ¿qué simboliza? El pecado. Por eso las primeras muestras eran sin pecado, solo trigo, Cristo puro.
En esta tenemos pecado, entonces tenemos levadura. ¿Listo? Vamos a dejar ahí, porque pues hay mucho por profundizar, pero tengo mucho tema por abarcar. Pero sí quiero que entiendan que es la soberanía de Dios. Pentecostés no vino porque los discípulos estuvieran reunidos, no vino porque los discípulos oraran, no vino por esto, sino vino por el tiempo divino. Dios en su providencia deseó que así fuera. En el versículo 2 y 3 vamos a ver la manifestación del Espíritu. Ya cubrimos el versículo 1, vimos el Pentecostés, vimos que todos estaban unidos. Vamos al versículo 2 y 3. Y aquí vemos la manifestación necesaria, audible y visible del Espíritu Santo que estaba viniendo a morar en la tierra. Y que esta manifestación era necesaria, porque estábamos en un contexto de judíos donde ellos querían ver señales y querían ver todo este tipo de cosas. Entonces por esto sucede esto, por esto hay vientos de ruidos, por esto hay lenguas aquí encima de las personas, por esto hay muchas situaciones que en este momento no se presentan y quiero quedar con esto bien claro. Era necesario para la propagación del Evangelio y para que se cumpliera Hechos 1:8. Vamos a las palabras. La primera palabra es de repente. ¿Cómo nació la iglesia? Así, de repente. En un momento nació la iglesia. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Cómo vamos a ser arrebatados? De repente. En un abrir y cerrar de ojos. Lo que se demora en un abrir y cerrar de ojos. Entonces aquí vemos que si Dios creó la iglesia de repente, porque era hacer difícil arrebatada de repente. Y acabar con la era de la iglesia. Y comenzar con el reinado de Cristo. Porque el Señor dijo, he aquí yo vengo. Y vengo pronto. Y también dijo que vendrá como ladrón en la noche. Y también dijo que seremos transformados, como nos explicaba Sergio, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que ocurrió en un instante milagrosamente, inesperadamente, terminará en un instante milagrosamente, inesperadamente. Eso afirma en mi corazón de que el arrebatamiento puede suceder. Así como el nacimiento de la iglesia fue así, también el arrebatamiento de la iglesia va a ser así. ¿Y esto qué trae? Pues hermanos, vivamos como si el Señor viniera esta tarde. No pensemos que tenemos tiempo de tener vidas mundanas. No pensemos que tenemos tiempo de hacer lo que mejor nos parece. Y después nos ponemos a cuenta, ¿cierto? Pues como hay tiempo, como tenemos esa religiosidad en nuestro corazón de acumular pecados, ir a solo buscar el domingo y llevar 2 días de panela, como cuando eran los católicos. Pero con Cristo no funciona así. El Señor puede venir ahorita mismo. ¿Y cómo van a quedar ustedes delante del Rey? O me pongo yo a pensar, ¿cuántos de aquí serán levantados al cielo? ¿Y cuántos se quedarán acá? Definitivamente necesitamos vivir como si el Señor viniera hoy mismo, así. Porque la iglesia se va a acabar así como nació. Sigamos con las palabras. Vino del cielo un estruendo como de un viento fuerte. Es muy importante, vino del cielo, porque los judíos de donde querían las señales, que le dijeron al Señor Jesús, danos una señal del cielo. ¿Y el Señor cuál es? ¿El Señor hizo señales? Muchísimas. Levantó muertos, sacó manos, pero ellos querían una señal del cielo como la de Elías, que hizo llover fuego del cielo. A ellos les gustaban ese tipo de señales. Entonces por eso fue importante que viniera del cielo, para que todos esos judíos que estuvieran ahí reunidos creyeran que era obra milagrosa de Dios y que no era del diablo, porque al Señor le acusaron de que hacía los milagros por parte de ¿quién? Del diablo. Le dijeron, tú haces esto por Belzebú, tú estás poseído por un demonio. Pero con esto, que la señal vino del cielo, quedaba demostrado que venía de parte de Dios, que era algo milagroso, algo sobrenatural. Y ahora hablemos un poco del estruendo que sonó. Hace 15 días estábamos aquí, César estaba predicando y se cerró la puerta, ¿cierto? Y todos quedamos así. Pues haga de cuenta que fue un ruido, pero no había viento. Fue un huracán sin viento, fue como cuando ahorita que estamos en el mes de los vientos, eso empieza a soplar y comienzan a levantar las tejas y comienzan a sonar las ventanas. Hagan de cuenta que es un ruido así, pero sí viento. Estaba pasivo. Es los milagros parecidos que hacía el Señor cuando paró la tormenta. Dejó que el viento se calmara, pero también hizo que el mar se calmara. Los que han tenido la oportunidad de ir al mar se han dado cuenta que aún así cómo se la pasa el mar. Pero el milagro del Señor fue que Él también hizo que el mar estuviera en calma.
Esas son las cosas maravillosas de Dios. Entonces entendamos que no fue un ruido, como el que cierra una puerta, no, fue un estruendo que alertó a todo el mundo, pero no había viento, no había agua, no había nada sobrenatural, no fue un evento climático, no fue un trueno, no fue un rayo, fue el poder de Dios manifestándose. La palabra que se usa ahí es muy interesante porque no es la palabra que usan para viento, es la palabra que usan para aliento. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el aliento de Dios había venido a la tierra. ¿Y el aliento de Dios en quién es? El Espíritu Santo. Por el aliento de Dios fueron formadas todas las cosas. Entonces el aliento de Dios había venido a la tierra, a morar en esos 120 creyentes que habían allí reunidos. Y ahora a morar en cada uno de ustedes. Pero no esperemos que cada vez que un creyente crea, pues vamos a escuchar estruendos y vamos a preguntar de dónde es. ¿Listo, hermanos? Esto es lo interesante del nacimiento de la iglesia. Y otras cosas, y les aparecieron lenguas como de fuego. Esta fue una manifestación visible del poder de Dios. Y lo interesante fue que se le posó a cada uno, dando a entender que el bautismo, ¿cómo es? ¿Colectivo? No, individual. El bautismo del Espíritu es individual y sucede una sola vez. Y sucede cuando eres pasado de muerte a vida, sucede cuando eres trasladado de las tinieblas a la luz de su amado Hijo, sucede cuando eres pasado de muerte eterna a vida eterna. Es algo posicional que pasa una sola vez y no es algo experimental. No esperen sentirse, ay, que yo puedo pararme aquí y caminar sobre el aire y nada de estas cosas, no. Lo que es experimental es la llenura del Espíritu, que ya lo vamos a ver. Entonces debemos entender que para este momento, para esos judíos, para este contexto era necesario que se viera la lengua de fuego. ¿Listo? Pasemos al versículo 4, donde comienza la llenura del Espíritu. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Primero, dos cosas. ¿Todos fueron qué? Llenos. Bonita palabra, ¿no? Y no tengo tiempo para hablar de la llenura del Espíritu, pero si quieren escucharla, pues hace 3 semanas prediqué bastante. Y ahora, como somos gomeros, tenemos en YouTube nuestras predicaciones, pues allá pueden ir y las pueden escuchar. ¿Listo? Porque es diferente el bautismo a la llenura. Pero en ese momento en especial sucedió las dos cosas. O bueno, a mí también me pasó cuando me convertí. Me acuerdo la primera mañana que el Señor llegó a mi vida y me iba a bautizar. Mi esposa y mis hijos son testigos de esto, que lloré mucho y les pedí perdón por muchas cosas que les había hecho. Me sentí lleno del Espíritu y hasta dejé de decir groserías como casi un mes. No, en serio, yo me aterro que yo sufro mucho por decir malas palabras. Aún todavía me cuesta, aún todavía se me sale. Y mi esposa sabe cómo es vivir con esta belleza. Pero bueno, el Señor va orando y poco a poco vamos viendo la llenura del Espíritu en nuestras vidas. ¿Listo, hermanos? Entonces no pensemos que van a pasar cosas sobrenaturales ni extrasensoriales, como muchos grupos creen. La llenura del Espíritu. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo podemos hacer cosas maravillosas para Dios. Y esto no incluye, pues para mí, hablar en lenguas. Yo pienso que este es un don inoperante. Que está, pero que no opera en este momento porque pues quebraría las academias de idiomas. Entonces imagínense con el don de lenguas, pues hablaríamos los idiomas que cada persona necesitaba. ¿No les parecería interesante? Porque ahí la palabra de Dios dice idiomas. Ellos entendían lo que decían. No como cuando entramos en algunas partes y yo tuve la cuestión de pasar por varias iglesias, por cuadrangulares, por carismáticas y me asustaba mucho cuando empezaban a hablar en lenguas. Y cuando pasaba el pastor a tumbarlo a todos. Y yo me caía, pues porque me daba pena que dijeran que de pronto era más pecador que el del lado que sí se cayó. Pero pues, como ese no es el tema a tratar, pero sí es interesante notar que hablaban eran idiomas audibles, ¿sí? Entendían lo que decían. Y esto más adelante vamos a ver qué fue lo que maravilló a estas personas. Vamos al versículo 5 y 6. Antes de eso, vamos a ver, al final dice, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién nos da el poder de hacer las cosas? El Espíritu.
Sencillamente el Espíritu Santo es el que nos da el poder de hacer todas las cosas. ¿Quieres tener una vida sin pecado? Vive lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres poder evangelizar a otros? Vive lleno del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. No basta solamente con ser bautizados, con confesar el nombre de Cristo. El ser bautizados nos da el poder, pero la llenura del Espíritu prende ese poder. No podemos pretender llevar vidas victoriosas sin encender esa llama que tenemos en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. ¿De qué nos vale venir aquí y ser salvos si tenemos ese poder apagado y no cumplimos la gran comisión que la tenemos ahí, ser testigo de Cristo en todas partes? Necesitamos dejar de ser chispitas mariposas y volvernos dinamita en nuestras vidas. Y esto solamente se vuelve con el poder del Espíritu Santo. Si te preguntas por qué no puedo evangelizar, por qué no puedo dejar mi pecado, por qué no puedo hacer esta cosa, por qué no puedo hacer la otra, por qué no tengo un ministerio, por qué no puedo cantar, por qué no puedo alabar al Señor, pues mírate si estás viendo lleno del Espíritu Santo. Si ustedes ven en Efesios 5 y 6, ahí habla de los frutos del Espíritu, es cantar. Vivir lleno del Espíritu Santo y el Señor te dará una canción nueva y podrás alabar y glorificar el nombre del Señor. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos vaciarnos a nosotros mismos, practicar de manera consciente la presencia del Señor. Y esto es muy interesante. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra vida conscientes de la presencia del Señor en nuestras vidas? Decía ayer el argentino, ¿Martín? El señor Pablo Martín. Decía que todo, decía a los jóvenes, todo tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Y si estamos aquí, ¿será que eso glorifica a Cristo? ¿Será que nosotros vivimos pensando en esto? ¿Será que nos estamos viviendo en la gloria de Dios? ¿O vivimos para la gloria nuestra y para los deseos de nuestra carne? Como el hombre decía que dice el día. ¿Para qué vives tú? Porque si somos cristianos es para la gloria de Dios. No tiene ningún otro sentido. ¿Qué otro sentido tiene? Si no es para alabar y glorificar a nuestro Señor. Vamos al versículo 5 y 6. Pucha. Ya llevo media hora. En el versículo 5 y 6 dice que habían alrededor de más de 1 millón de judíos de toda la tierra. Esto era una fiesta importante. Ahí vamos a subrayar la palabra piadosos, que la palabra piadosos son hombres devotos, que temen ofender a Dios. ¿Tenemos vidas donde temamos ofender a Dios? Todo lo que haces tú lo miras y dices, oiga, ¿será que esto ofende a Dios? ¿Será que esto lo haría Cristo? ¿Será que Cristo haría aquello? ¿Será que Cristo haría lo otro? Como decía ayer Pablo. Es interesante notar que a veces no vivimos con el temor de ofender a Dios, sino simplemente vivimos. Y para adelante, como decía mi mamá, como las yeguas, allá, a ver qué me espera adelante. Entonces es interesante notar que debemos vivir conscientes del temor de Dios. Y ahí también vale la pena notar que todos quedaron asombrados, confundidos, sorprendidos, en shock, porque oían hablar a los discípulos en las lenguas donde ellos habían nacido. ¿Quién vio los Olímpicos? Haga de cuenta que se parara algún man de esos y hablara y echara un discurso y cada uno le entendiera. Los chinos en chino, los japoneses en japonés, los alemanes en alemanes, los españoles en españoles, los americanos en inglés, cada uno le entendiera en su idioma. Eso fue lo que pasó allí. Los discípulos estaban tan llenos del Espíritu que hablaban y cada persona de cada ciudad del mundo conocido les entendía el idioma que hablaban. Eso fue una cosa maravillosa. Vamos al versículo 9 al 11, donde ahí vemos de dónde eran las personas que estaban allí. Se nos habla que van de este a oeste, hablando de que eran pardos, medos, bueno, todas estas tribus que habitaban allí. En el versículo 11 vamos a subrayar la palabra, ellos proclamaban las maravillas de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿ya evangelizaban? No. Eso no era el evangelio lo vamos a ver ahorita. Simplemente ellos estaban alabando a Dios. Y esto en el contexto judío es muy importante porque ustedes leen los salmos, la chica cantaba acerca del Salmo 45, oh, grandes son tus maravillas, han aumentado tanto que contarlas no puedo. Eso hacían esos discípulos allá, esos 120 alabando y glorificando a Dios, y todos escuchaban esto. Entonces podían entender que no eran cosas del diablo, sino eran cosas de Dios. ¿Listo? Vamos al versículo 12 y 13, que es cuando se ríen de uno.
¿Les han pasado que se burlan de ustedes cuando hablan de su fe? Pues así pasó. Adivinen qué dijeron los versículos 12 y 13. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Algunos estaban perplejos de ver las maravillas de Dios. Y así pasa algunas veces cuando proclamamos el Evangelio. Algunos como que dicen: oiga, sí, tiene razón, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Vea, sacó a Alejandro del alcoholismo, sacó a César de las drogas, sacó a Sergio de la borrachera. Ahora es un hombre fiel y va a la iglesia y ha cambiado la cara y es un hombre que ya no dice groserías y no anda agarrándose con todos en la calle. Pero hay otros que se burlan y dicen: uy, allá le lavaron el cerebro. Adivinen qué pasó con ellos. Igual. Entonces no sientan que con los discípulos fue diferente a ustedes. Les dijeron: están borrachos, burlándose de ellos. Ojalá el emborracharse nos diera el don de hablar en diferentes idiomas, ¿no? Pues sería una maravilla yo emborracharme y poder hablar inglés o alguna de estas cosas. Sí, es cierto. Cuando yo me emborrachaba se hablaba 2 idiomas y no los digo acá por respeto a ustedes. Pero se hablaba. Entonces normalmente uno habla mucho cuando está borracho, pero nunca habla en diferentes idiomas. Gracias a Dios que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, ¿no? Ahí sí no escuché ningún amén. Amén. Necesitamos estar dispuestos a ser deshonrados en el nombre de Cristo, a sufrir, a que nos digan que estamos borrachos, que nos han lavado el cerebro, como le digo a Robert, que somos panderetos. ¿Dónde están los que están dispuestos a sufrir en el nombre de Cristo? Un solo amén otra vez. ¿Listo? Amén por eso. El Evangelio siempre divide. O amas a Cristo o lo rechazas. El Señor dijo: yo vine a causar división. O tú amas a Cristo o lo rechazas fervientemente. Entonces, eso era lo que pasaba allí. Siempre nos falta el que se las da de muy inteligente y dice ese tipo de cosas. Pero lo que más me impacta de esto es que aquí vemos la estrategia del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Pongan cuidado a esto. El sonido hizo que todos se congregaran, ¿cierto? Todos así. Después, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Los puso a hablar en idiomas y todos quedaron: ¡ah! ¿Qué es esto que está pasando? Después del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Permitió que esos hombres alabaran a Dios de maneras que nadie lo podía hacer. ¿Y para qué? ¿Ustedes para qué creen que fue todo esto? Pues para lo que vamos a hablar ahorita. El propósito de la iglesia, que es la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo sembró la tierra, la cogió, la aró, para que viniera a sembrar la palabra del Evangelio, que es la segunda parte de nuestro sermón, el propósito. Versículos 14 al 41, que es el gran grueso no lo vamos a leer uno por uno, sino vamos a tomar versículos particulares, ¿listo? Entonces todo lo anterior fue para esto, para proclamar el Evangelio, para proclamar que Cristo estaba vivo, ¿listo? Del versículo 14 al 21, Pedro se para y hace la explicación de Joel. Y siempre Pedro, ¿no? Siempre Pedro es el aventado. Pero qué diferente ese Pedro el de hace 50 días, ¿no? Hace 50 días Pedro estaba arrugado allá: uy, no, yo no conozco a ese señor que crucificaron. Lo estaba negando y decía: no, yo no lo conozco, yo nada que ver con él, lo juro por Dios que yo no conozco a este hombre. Y ahora, ¿cómo vemos a un Pedro valiente? Ya no está delante de 50 personas, está delante de más de 1 millón de judíos que están allí reunidos. Y se para Pedro: queridos hermanos, les vengo a hablar de Jesús, nada más sino de Jesús, aquel Cristo que ellos habían crucificado. Les venía a hablar de las maravillas de ese Cristo. ¿Y cómo comienza Pedro su defensa del Evangelio? Pedro comienza diciendo, pero él comienza explicando la profecía de Joel. Y la profecía de Joel está relacionada con el fin del mundo, está relacionada con la segunda venida del Señor. Entonces Pedro, ¿de qué habla? De juicio. Tú cuando evangelizas, ¿de qué hablas? ¿De que Cristo te arregla el matrimonio? Eso no sirve. ¿De que te vas a sacar el hijo drogadito? No sirve. ¿De que te va a arreglar los problemas de plata? No sirve. Necesitamos decirle a las personas: oigan, se van a ir para el infierno, por favor, reconozcan a Dios. Esto fue lo que hizo Pedro. Pero ese Pablo les dijo: miren, esto que está pasando me pareció a lo que dijo Joel que iba a pasar en el fin de los tiempos cuando viniera el Mesías.
iba a haber fuego, iban a haber lenguas, iban a hablar, se iba a oscurecer el cielo, la tierra, juicio. Entonces no pensemos que vamos a evangelizar y hablar a las personas de un Salvador que no necesitan. Si tú no piensas que necesitas un Salvador, ¿para qué lo quieres? ¿Cierto? ¿No piensas que así está bien? Necesitamos hablar de juicio. Esto es lo más importante de esta primera parte del sermón, juicio. Necesitamos hablar de juicio. Porque en el versículo 21 Pedro termina diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este nombre es Cristo. Habla de juicio y después tenemos que hablar de Cristo, que fue lo que hizo Pedro. Pero ¿qué hablamos de Cristo? Que es la segunda parte. Hablar de Cristo, hablar de su resurrección. Versículos 22 al 36. Pedro muestra que Jesús es el Mesías, vino y cumplió todas las promesas. No tengo tiempo de extenderme en esto, pero léanlo. Y es muy interesante cómo Pedro va hablando de cómo Dios hizo cosas en Cristo. Versículo 23. Dios fue el autor de la muerte de Jesús. Aquí quiero parar un momento. Muchas personas piensan que a Jesús lo mató el diablo, lo mató otras personas. No, los romanos o los judíos no. Por el determinado consejo y conocimiento de Dios, Cristo murió y fue entregado en manos de Nicos para que Él fuera nuestra propiciación. Entonces el autor intelectual de la muerte de Jesús fue Dios. Dios fue el que desde antes de la fundación del mundo había decidido entregar a su Hijo para hacernos salvos. Y solo en el nombre de Jesús hay salvación. Solo hay que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Has invocado el nombre del Señor? Invocar es reconocer que Dios es maravilloso y que está sobre nosotros. Versículos 22 a 36, hablar de Cristo. Ya lo estábamos viendo. En el versículo 32, Dios lo resucitó. En el versículo 30 fue prometido. En el versículo 33, exaltado por Dios. En el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir Mesías, Salvador. Y hay muchos cristianos que dicen que han recibido a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Pues le tengo una mala noticia, están equivocados. Porque Cristo no se hace Señor porque le hagamos caso. Cristo se hace Señor porque Dios lo quiso así. Y tenía una discusión con un hermano hace muchos años que no podíamos poner una canción aquí porque decía que Cristo es mi Señor. Y decía, no, eso no puede ser porque es que tú no lo ves. Entonces decía, no hermano, estás equivocado porque no depende de mí. Dios fue el que hizo a Cristo Señor. Entonces no podemos aceptar solamente la salvación y decir, ay, tan rico, ya voy para el cielo y acostarme en la cama. No, mis hermanos. Necesitamos vivir a Cristo como Señor, hacerle caso en todas las cosas, vivir la Biblia, obedecer sus mandatos. Eso es lo que es tener a Cristo como Señor. La tercera parte, resultado y llamamiento, versículo 37. La pregunta más importante que debemos hacernos todos y que todo el mundo debe hacerse. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para ser salvos? Esto es lo que deben preguntarle a las personas. ¿Qué harás para ser salvo? Las obras no sirven. Ser buena papa no sirve. Nada de esto sirve. Y Pedro responde en el versículo 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno. Nótese aquí que lo primero que dice Pedro es que arrepiéntase y después bautícense. Y aquí podríamos decir que los que se bautizan son salvos, ¿cierto? Entonces la Iglesia Católica tiene razón y todos los que examinan la vecina son salvos, pues no. Ese bautismo es muy particular porque ¿qué pasaba con un judío cuando recibía a Cristo? ¿Quién sabe? No. El judío era como expulsado de su... Sí, pero ¿qué pasaba en su cotidianidad? Era expulsado de su familia, le quitaban los bienes. Usted ya no pertenece a nosotros. Exacto, ahora pertenece a otros, ya no es judío. Entonces lo echaban para la calle y aguantar hambre y a mirar cómo hacía para sobrevivir. Por eso Pedro dice, bautícense, para que demuestren que ya no son judíos, sino ahora son de Cristo. Así como nosotros cuando nos bautizamos, cuando lo hacemos público vienen los problemas. Porque la gente dice, oiga, sí, este no es el cristiano, ¿qué problema? Ya no va a gastar trago, ya no va a gastar en cigarrillos, ya no va a gastar en nada de estas cosas. Entonces para los judíos el bautismo era terrible, mostrar su fe públicamente porque eran parias de la sociedad. Y aún en día todavía pasa, los que ven
¿cómo llama ese señor? Sergi no sé qué, en el contexto judío todavía, si usted dice que no es judío, lo sacan corriendo de la casa y le quitan la herencia y lo ponen a aguantar hambre. Entonces, por eso Pedro dice que hay que bautizarse, ¿listo? Quería aclarar ese puntico. Listo, hermanos, y el versículo 41 vemos, ¿qué trajo esto? Que se añadieron 3,000. ¿Y por qué se añadieron 3,000? ¿Por los milagros? ¿Por el ruido? ¿Por las lenguas? No, por la predicación del Evangelio. No perdamos tiempo pensando que haciendo cosas vamos a hacer crecer la iglesia. Necesitamos predicar el Evangelio. A través de actividades, sí. A través de reunir jóvenes, sí. A través de reunir parejas, sí. A través de las locuras de hacer asados, sí. Necesitamos proclamar el Evangelio. No hay otra manera que esta iglesia crezca. Y regálenme 10 minuticos y vamos a ver la tercera parte. El crecimiento de la iglesia. Versículos 42 a 47 ya. Pensaban que no iba a poder, pero sí. En el versículo 42 vemos lo que hacían estos primeros cristianos cuando se reunían. Y lo interesante es que hoy en día vemos a muchas personas tratando de hacer cosas, innovar cosas para llamar gente a sus iglesias. Los del Espíritu Santo dicen que tienen las astillas de la cruz, el agua del río Jordán, dicen que tienen el lienzo del Señor y venden los pedacitos de lienzo y de astillas para llamar personas. Los católicos, ¿en qué están ahora? Yo todos los días dejo a Alejo en el colegio y ahora en la iglesia de ellos le pusieron león a la cruz. Más gomelo. Le están poniendo leones a las cruces para que se vea más llamativo. Algunas iglesias ponen ruido ensordecedor donde uno no puede ni hablar. Algunas iglesias hacen milagros a distancias. Otras iglesias hacen aquí poner Biblias y que uno no pueda pasar. Todos esos mercachillos de la fe lo que quieren es llenar sus bolsillos. Eso es lo que ellos quieren, pero la verdadera iglesia, ¿qué hace? Es lo que vamos a ver. ¿Cómo crecemos sanamente los de esta congregación? Versículo 42. Como toda iglesia cuando crece, cuando usted crece, ¿qué adquiere? Deberes. Yo le dije a mi hijo Felipe cuando cumplió 8 años, ya papito, usted a los 13 fue responsable delante de Dios, a los 18 responsable delante de la ley. Ya si usted hace sus embarradas, pues usted tendrá que ir a responder. Entonces, cuando la iglesia crece, ya eran 3,000 personas, tenían unos deberes. Vamos a ver los deberes espirituales de esta iglesia. Versículo 42. Versículo 42. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada iglesia a los que habían de ser salvos. La primera parte del versículo 42, los deberes espirituales. Lo primero, perseverar. Y esta es una palabra que solo puede ser para los creyentes. Si tú no has creído en Cristo, no puedes perseverar, hermano. Porque no eres llamado, el Espíritu Santo no posa en ti para ayudarte a perseverar. Aquí es donde viene la parte que Pedro decía. Hermano, si no has creído en Cristo, pon tu fe en Cristo. Hoy es un día de tu salvación, hoy es el día de que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. De que pases de la muerte a la luz. Si hay alguno aquí que está viniendo por muchos años y sigue teniendo la misma vida, no has creído, necesitas cambiar, necesitas entregarte a Cristo, necesitas reevaluarte si estás en una comunión o estás en una religión. Es el momento de evangelizarte y decirte: Cristo te ama, perdonó tus pecados, murió en una cruz, te da vida eterna. Este es el momento para que tú pases de muerte a vida. A los que están en YouTube y a los que están aquí, no se vayan sin volverse miembros de la iglesia. Y miembros de la iglesia no es venir, miembros de la iglesia es participar, es estar en comunión unos con otros, como lo vamos a ver. ¿Qué hacían ellos? Primero perseveraban, después vivían en la doctrina de los apóstoles, o sea, la Biblia. Lo que hemos dicho, si tú no lees la Biblia, no estudias la Biblia, difícilmente vas a poder perseverar en la causa de Cristo. Va a ser imposible. La Biblia no tiene que ser un libro muerto, tienes que estar llena de ella. Cambiar nuestra mente, como dice un versículo que quitamos aquí.
cambiando nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Dice Romanos 12:12, Primera de Pedro 1:22 dice, deseando la leche espiritual no adulterada. Sí, hay personas que enseñan la Biblia pero la enseñan mal, adulterada. Y esa leche no nos va a permitir crecer. Segundo deber espiritual, anoten ahí que eso es importante para todos. Primero, leer la Biblia. Segundo, la comunión. La comunión es el deber de los creyentes de estimularse a la santidad y a la fidelidad. La Biblia dice más de 30 veces unos a otros. Necesitamos estar en comunión con los hermanos. Necesitas ser participativo de las cosas de la iglesia. Necesitas venir a los ministerios que se están creando. Porque qué difícil es hacer iglesia solo. Tercero, estar centrados en Cristo. Partimiento del pan. Ahorita César partía la cena del Señor. Y todos nos rendimos a los pies de Cristo en esta cena. Eso es estar centrados en Cristo. Entender la obra de Cristo. Decir, Señor, tú me has salvado. Necesitamos un examen personal. Necesitamos purgar nuestros pecados delante del Padre. Cuarto, oración. Perseverar en la oración. La oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. ¿Qué tal esa? La oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. ¿Quieres que tu esposa cambie? Ora porque tú cambies primero. Y seguramente, si tú cambias, tu esposa cambia. Porque siempre oramos porque cambie el otro. Pues así es fácil, ¿cierto? Queremos que los hijos cambien, pues cambiémoslos y amémoslos como son. Y seguramente ese hijo cambiará. Necesitamos orar. Nunca es suficiente la oración, por eso los invito, los miércoles estamos orando. Vayan a orar, ¿qué hacen en las casas? No creo que estén haciendo nada mejor. Y si cumplimos estos 4 deberes espirituales, ¿saben qué va a pasar? Vamos a tener un carácter espiritual. Versículo 43. Vamos a hacer una iglesia que teme al Señor, que es un carácter, una iglesia que teme al Señor. Se refiere a la reverencia de Dios, al respeto sagrado, a sentir la presencia divina, a sentir temor de pecar, porque Dios todos los días anda airado contra el pecador, no se les olvide tampoco eso, porque ahora ponemos de estribillo muchos versículos para el perdón de pecados, pero se nos olvida que debemos llevar vidas santas. Vamos a hacer una iglesia milagrosa, y con esto no me refiero a que vamos a sacar manos, ni vamos a levantar muertos, ni nada de eso. Vamos a cambiar vidas, que es el mayor milagro de todos estos. Mira ya uno, mira ya otro. Levanten la mano los que han cambiado su vida al Señor. Esos son milagros delante de otros. ¿Qué más milagros queremos? Y si quieren un milagro mayor, pues oren. Y seguramente el Señor les responderá. Aquí tenemos varios testimonios de milagros. De Anita, Carlitos, Jennifer que se fue. Vamos a hacer una iglesia llena de amor. Dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muchos dicen que es el versículo para el comunismo. No. Dios no le gusta la vida en comunidad, porque más adelante vemos que habían hermanos que tenían casas, o sea que todos no vendieron las casas. ¿Qué significa esto? Compartían todo. Yo pongo un ejemplo. Si vamos a comer pollo de cocorico de 50.000, vamos allá a Calle La Roja y compramos 2 pollos y invitamos a una familia a almorzar. Pollo de 20.000, pero compartimos con los hermanos. ¿Qué significa este versículo? Que vendían y suplían necesidades. Pues que si veía a alguien con los zapatos rotos, le decía, oiga, hermano, venga, le doy, venga, suplo su necesidad, venga, le ayudo con el arriendo, venga, le ayudo con el mercado. No se pegaban de las cosas. Esa me dice siempre, no se pegue de las cosas. Eso es no pegarse de las cosas, no amarrarse a las cosas materiales, no pensar que eso es la riqueza está en los cielos, hermanos. Esto es lo que significa que compartían todas las cosas. No piensen que le estoy haciendo campaña a cierto candidato, no. Simplemente es esto, amar al hermano, y el amor se demuestra no solamente con oraciones, sino sacando el billete. Toma, hermano, toma. Desprendiéndose de las cosas, no creyendo que por tener mucho vamos a ser más reconocidos. El otro pedazo la otra característica del carácter de una iglesia que cumple sus 4 deberes, que es una iglesia gozosa. Una iglesia gozosa. Dice la palabra de Dios, eran sencillos sin doblez, tenían gozo a pesar de las dificultades. A todos esos judíos los estaban echando de las casas, ¿y cómo vivían ellos? Alegres. Los estaban persiguiendo, ¿y cómo vivían los discípulos? Alegres. Pablo dice, aún aquí en cadenas,
Estoy gozoso de escribir a todos ustedes. ¿Y qué hacer una persona sin doblez y sencilla corazón? Miren esta hoja. ¿Cómo la ven? Blanca, ¿cierto? Eso es una persona sencilla. Pero cuando somos hipócritas pasa esto. ¿Cómo la ven por aquí? ¿Cómo la ven por acá? Rayada, llena de pecado. Esta es la hipocresía y no ser sencillos, no tener doblez de corazón. Somos una cosa, pero por dentro somos otra. Triste realidad de muchos hermanos. Necesitamos aprender a ser sencillos. Que por cualquier lado que nos vean, seamos limpios, que nadie tenga que acusarnos. Y para terminar, vamos a ver los resultados de esta iglesia, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El resultado es que va a ser una iglesia que alaba a Dios, una iglesia que quiere tener una vida de adoración, una iglesia que quiere exaltar a Dios, glorificar a Dios, una iglesia que agradece. Esto es el resultado de la oración, de la comunión, de todas estas cosas que vimos. El segundo resultado es que vamos a ser una iglesia atractiva. ¿Qué tenía la iglesia del primer siglo? Era atractiva, porque veían a quien necesidad y la ayudaban, tenían amor unos por otros, compartían las comidas unos con otros. Si no tienen que invitar a almorzar, no pueden invitar a mí. Y vamos cumpliendo la cuestión de, va a hablar de Sergio, que es mi discipulado. Sergio me decía, mi Alejo, usted porque es como el estudiante malo que apenas, el pastor apenas cerraba la Biblia, usted salía corriendo a la iglesia. Y he estado tratando de cambiar eso, de pasar más tiempo con ustedes, de pronto no con todos, pero sí he pasado un poco más tiempo con todos. Y le agradezco a Sergio por eso, porque a principio decía, oye, Sergio, sí es mamón, sí me jode que tengo que quedarme aquí, que tengo que ir a almorzar y que tengo que ir al asado. Pero te agradezco, hermano, porque ahora entiendo y la Biblia me habla de que necesitamos pasar tiempo con los hermanos. ¿Con quién vamos a pasar tiempo? ¿Con los del mundo? ¿Haciendo qué? Las cosas del mundo, seguramente. Hermano, Dios te bendiga por la paciencia que me tuviste. Va a ser una iglesia que sea atractiva, así como somos atractivos ahora gracias al ministerio que están haciendo Sergio y César con los ministerios Kids. ¿Ustedes se imaginan la alegría de esas mamás cuando sus hijos no estén en la calle haciendo cosas malas y no estén aquí alabando a Dios? Vamos a ser una iglesia atractiva para la comunidad. Y la último que pasa es que Dios añade a su iglesia a los que habrán de ser salvos. Si cumplimos con los deberes espirituales, si formamos un carácter firme de amor, de gozo, de alegría, vamos a ser una iglesia que crece. No pensemos en hacer otras cosas, sino en cumplir con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, quedamos con eso. Vivir llenos del Espíritu Santo, proclamar a Cristo, cumplir con los deberes, tener un carácter firme, y seguramente Dios añadirá a su obra a los que habrán de ser salvos. Amado Padre Dios del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por ese tiempo de predicación, donde pudimos examinar tu palabra, Señor, donde pudimos ver las maravillas que tú tienes para tu iglesia, Señor. Pudimos ver el nacimiento de ella, Señor, el propósito que tienes, que es que proclamemos tu nombre, Señor, y cómo crecer, Señor, a través de amarnos, a través de cumplir, con orar, con estar en comunión, con ser una iglesia llena de amor, Señor. Seguramente tú habrás que todas esas sillas se llenen, Señor, y podremos ser los 300 que tú has puesto ese peso en nuestro corazón, Señor. Te alabamos, Señor, que si hay aquí alguna persona que no haya creído en ti, Señor, no se vaya sin pertenecer al reino de tu Hijo, Señor, que proclame tu nombre, Señor. Si alguien lo escucha por YouTube, Señor, y no ha creído en ti, Señor, que entren a ese redil, Señor, donde tú eres el buen pastor, donde tú eres el Dios de toda la gloria y toda la honra, Señor. Vimos tu omnipotencia, Señor, vimos tu soberanía, Señor, vimos que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, que agradezcamos en una situación más difícil, Señor, que no seamos cristianos buenistas, donde solamente alabamos tu nombre cuando todo va bien, sino que cuando estemos en aflicción también alabemos tu nombre, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Hemos orado en tu poderoso nombre, en el Rey. Amén y amén.